Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo webinar aquí en VIX. Hoy vamos a hablar sobre cómo potenciar la gestión de llamadas entrantes sin aumentar el equipo. Justamente esto se trata de automatización. Y para ello me está acompañando Luis Alcócer, que es Sales Manager en VIX, y yo soy Jorge Bautista, que soy Marketing Manager aquí también en VIX. Ahí Luis, si te presentas un rato antes de empezar. Sí, ¿qué tal, Jorge? Muchas gracias por el espacio. Sí, bueno, yo soy Luis Alcócer, soy el Sales Manager de la marca y lo que vas a buscar en este espacio es poder brindarles información a modo de un conversatorio. Exacto. Y para ello vamos a empezar con la introducción de este webinar. Y empezando, ¿no? Que a pesar, no sé si tú también pensarás eso, que muchas veces es generacional que no quieren muchas personas hablar por teléfono, hay data todavía que nos muestra que sí, todavía hay un apego por este canal, ¿no? Por ejemplo, casi el 91% de la población mundial utiliza canales de voz, Sí. casi 6 de cada 10 consumidores elige llamar a un negocio luego de encontrarlo en Google. Y 8 o el 80% de los empleados, incluyendo trabajadores jóvenes, afirma que la comunicación por voz es incluso mucho más clara que la escrita. No sé si ahí qué opinarás, Luis. Sí, sí, no, definitivamente. O sea, de hecho, inclusive en la práctica, ya hablando, saliendo de la data, en la práctica hay muchas marcas que aún prefieren conversar por teléfono. Es más, si voy quizá a ratios, a día de hoy el canal telefónico termina vendiendo mucho más que canales que, bueno, quizás personas de nuestra generación asume que como WhatsApp, ¿no? Termina vendiendo más porque es un canal más directo. Aún hay un gran número de personas que prefieren conversar por teléfono para asegurar una llamada. O sea, perdón, no una llamada en particular, sino directamente para asegurar una venta por llamada, ¿no? Si es el concepto más en particular. Ahora, es importante entender de que la telefonía, entendamos de diferentes sentidos, ¿no? Porque ya no solamente existe la telefonía en el sentido de que, ok, yo hago una llamada y compro, sino más bien la telefonía utilizada desde distintos aspectos, ¿no? O sea, que te llame la marca directamente porque dejaste tu dato, que en cambio te llame a partir de generar un recordatorio, una continuidad que solicitaste inclusive a partir de un canal de WhatsApp. Lo que trato de decirte es que la telefonía termina siendo ese canal final por donde, por lo general, las personas están terminando de confirmar una compra. Claro, porque la primera gestión usualmente es por chat, pero cuando uno ya quiere realmente o está interesado realmente en cerrar algo, siente que la llamada es un medio incluso mucho más ágil que Exactamente. los mensajes. Sí, es mucho más rápido y tiene esta sensación, ok, estoy comprando algo, ¿no? No quiero hacerlo por chat, que termina siendo muy frío, sino directamente, si también claramente depende del producto o servicio, termina dándose por teléfono por lo que suele ser el tipo de compra, ¿no? La decisión que hay que tomar y demás. Entonces, le da ese peso comercial. Exacto, a mí también me ha pasado muchas veces que he buscado negocios en Google, he visto su número y directamente los he llamado antes incluso de escribir, siendo yo un usuario que probablemente me use más el mensaje que llamada, pero siento que es mucho más ágil. Perfecto. Buenazo. Entonces, luego, bueno, ¿qué nos demuestra estos datos, ¿no? Que hemos estado hablando justamente, que la llamada aún no pierde una relevancia, el usuario sigue buscando un contacto directo y la voz sigue siendo un canal donde pueden resolver sus problemas y tomar unas decisiones mucho más rápidas. Sí. Ahora, ¿por qué ocurre el problema que no hay una buena gestión, ¿no? Justamente puede haber picos altos de llamada, hay tiempos de espera muy largo, el abandono, hay consultas repetitivas. Hay muchas cosas que podemos ver aquí, ¿no? Como la falta también de un autoservicio, hay canales desconectados y hay agentes también saturados que hacen una amalgama que pues hace que el canal no sea tan bien visto, ¿no? Sí, sí, o sea, igual hay que entender que, a ver, directamente el contratar más personal, ¿no? O directamente el poder intentar llamar a más personas, no siempre va a partir de la premisa de, ok, sabes que contratemos a más personas y que marquen más llamadas, ¿no? Que es por lo general que las personas que no entienden herramientas que probablemente toquemos durante el webinar existen, suelen pensar, ok, contrato más personas, hago más llamadas y demás. No parte por ahí. Entendamos el canal telefónico como un canal que en general va a permitirte cerrar acuerdos. Entonces, tú necesitas hacer de que las personas que están justamente cerrando acuerdos, y estoy tratando de enfocarme exclusivamente en ventas, estén durante la llamada solamente en esa fase, en la fase donde la persona ya contestó, ¿cierto? Y donde la persona está dispuesta a conversar respecto a continuar con el proceso de venta o continuar justamente con el acuerdo del cierre comercial.
Entonces, es importante esto porque la mayoría de marcas o de empresas que directamente no están notando, no quieren notar este tipo de situaciones donde tienen a comerciales que directamente lo que están haciendo es, no sé, el 100% de su tiempo, ¿no? El 60 está directamente enfocado en ver el número, marcarlo, encontrarse con que está en buzón de voz o encontrarse directamente que, no sé, pues que la persona no está dispuesta a conversar porque ni siquiera comenta un aló. Entonces es importante entender de qué manera organizo a mi equipo, ¿cierto? Para que esté en el momento correcto. ¿Cierto? Pero a la Exacto. par, también, y ya si me llevo a otro proceso como atención al cliente o cobranza, cómo hacer más efectiva la gestión o el tiempo del equipo. Entonces, es importante entender esta parte, ¿no? Creo que estos datos que muestras son clave. Sí, justo también está en el enrutamiento antes de la llamada, ¿no? Saber a qué consultas va a querer, en ejemplos de atención al cliente, qué consultas va a querer el usuario justamente antes de derivarlo a un agente de por sí, porque no, Claro, hay muchísimas consultas. exacto. Muy bien, entonces, continuando, hay métodos por los que ingresan llamadas y cómo gestionarlas mejor. Ujú, Y las principales razones, según hay un estudio de Salesforce y HubSpot, las acciones son 6 acciones rápidas, ¿no? Resolver las dudas rápidos, confirmar una información, solicitar un soporte inmediato, agendar, dar un seguimiento y realizar también una compra. ¿Y qué pasa cuando no es una gestión eficiente? Pues hay un abandono, hay una repetición de llamadas al no tener una información clara. Obviamente el usuario está confundido y otra vez va a llamar, otra vez va a consumir tiempo de la gente. No hay un escalamiento también, hay un escalamiento diré, innecesario, el ujú. equipo se va a cansar de hacer tareas manuales y finalmente todo esto afecta siempre a una mala experiencia y también a la reputación de la misma marca, ¿no? Sí, no, y es importante. Y de hecho te encuentras con un montón de marcas o empresas que directamente lo que están haciendo es, ya no solamente desde la concepción de cómo hacen la llamada, sino también desde la estrategia que utilizan, ¿no? Tenemos que sacarnos de la cabeza esta lógica que, ok, es hacer una llamada, utilizar el canal telefónico como una metodología de ventas o de atención al cliente, es simplemente tener el teléfono o hacer la llamada. Y no es así. O sea, de hecho, tiene que haber una estrategia de cara justamente a la experiencia. Creo que yo me quedo con esa parte. ¿De qué forma, a partir de la telefonía, yo logro la mejor experiencia? O sea, ¿en qué momento te llamo para justamente lograr eso? Inclusive en ventas, puedo plantear una buena experiencia que yo sugiera, o sea, yo llamarte, para que justamente el proceso comercial se dé y se logre hacer la llamada. Entonces, creo que es importante eso. Es importante que tomemos en cuenta todos esos puntos, ¿no? Claro, al fin y al cabo todo siempre va a recaer en cómo se va a sentir el usuario o el cliente cuando va a estar interactuando con la empresa. Es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, aquí hay otro punto que queremos desarrollar y es qué hacer con estas llamadas una vez que ya están entrando al negocio, ¿no? Cuando ya se está filmando. Cuando ya está entrando, diré. Aquí se puede utilizar, por ejemplo, una estrategia de una filtración automática, por ejemplo, ¿no? Puedes poner un IBR con los horarios, en estado de pedidos, no sé, puedes gestionar un autoservicio por ahí, la disponibilidad de los agentes o ya brindar información básica. A mí me ha tocado a veces que he llamado al seguro al que estoy inscrito y me ha informado, no sé, si quiero saber algo, una información, no sé, de la actualización de mi estado de cuenta. Simplemente me pusieron un IBR, puse mi DNI y ya me dieron la información. Entonces no Claro. necesité hablar con un agente y me atendieron bien, me sentí escuchado y la verdad que la experiencia fue muy buena ahí. Sí, y acá hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Hay que tomar la intención por la cual la persona te puede llamar. Ya centrándonos en el tema del webinar, que es directamente enfocarnos en cómo potenciar las llamadas entrantes, ¿ok? Cómo hacer que las llamadas entrantes puedan gestionar de forma adecuada y con el equipo correcto. Pero a ver, inclusive entendiendo llamadas entrantes, hay este sesgo de que, ok, llamadas entrantes solamente es bajo la lógica de atención al cliente o bajo la lógica de soporte, pero también puede haber muchas llamadas entrantes justamente a partir de la intención de compra, ¿no? O sea, no sé, Exacto. de hecho nosotros trabajamos con varias marcas que hacen ese proceso, dejan su número en la web y tienen usuarios de muchos años que están acostumbrados a llamar, ¿cierto? Quieren hacer una llamada porque directamente es el proceso de compra que ellos prefieren, comprar por teléfono. Pero lo que trato de decir es que entendamos de que yo voy a utilizar la llamada, voy a tener un equipo de llamada entrante y yo tengo que conversar con la experiencia que quiero ofrecer. Si yo ya estoy haciendo que las personas me llamen por A o B motivos, tengo que justamente entender eso y delinear mi experiencia en base a eso.
un ejemplo básico y probablemente lo llevemos más allá durante el webinar, es, ¿qué pasa, por ejemplo, si me están llamando justamente tú mencionaste un caso, ¿no? Un tema de tu banco, tuviste un problema y demás. Si es que, por ejemplo, el tema es que te robaron la tarjeta de crédito, muy probablemente tú te quieres encontrar con un IBR lo más corto posible. Es más, ni Exacto, siquiera un IBR, sino probablemente quieras hablar directamente con una persona porque la atención sea mucho más rápida. Entonces, la intención de utilizar una u otra herramienta que ya sugeriremos durante el webinar, tiene que conversar directamente con la experiencia que queremos ofrecer. Si no directamente, lo que estás planteando es un proceso que no se va a replicar con la experiencia que tienes. Es más, inclusive nosotros tenemos marcas que en la práctica tienen flujos de experiencias similares, pero tienen herramientas o flujos desde la herramienta que utilizan, que es la nuestra, distintos, porque ellos entienden a su público de formas diferentes. Al final del día, claramente, cada una tiene los resultados que ponen y la herramienta puede ser editable de todo nivel, pero es importante entender esto, ¿no? Eh, Nada más estoy como que colocando un abrebocas para lo que sigue en el webinar. exacto, sí. Incluso hay llamadas consultivas, ¿no? Cuando alguien está interesándose en una inmobiliaria, Sí, este, es una llamada que está con un potencial de conversión. Entonces también hay ver la forma en cómo gestionarla mejor. claro que sí. Bien, acá hay un segundo punto, es mantener el contacto aun cuando no puedes atender, ¿no? Entonces ahí también es Sí, muy importante, ok, muchas veces va a haber ocasiones en las que los equipos van a estar colapsados, no sé. Este webinar está en diciembre, es una temporada en que todo está saturado y por eso hay soluciones que se pueden dar, ¿no? Como activar un mensaje automático vía WhatsApp, derivar incluso la llamada a atención a canales, diré, claro, claro. alternativos y más modernos como WhatsApp, ¿no? Claro, y creo que esto refuerza un poco lo que digo, ¿no? Todo lo determina la experiencia que quiero ofrecer como marca. O sea, Exacto, y creo que las marcas o las empresas saben sobremanera de que si mi experiencia es positiva, probablemente prefieran adquirir un producto o servicio conmigo, ¿verdad? Entonces, exacto, sí. es importante se tenga en cuenta que la experiencia que quiero ofrecer tiene que acompañarse en flujos de experiencia con los canales que yo quiera aplicar. Por lo menos vamos a plantear esas tres soluciones para que queden como ejemplos claros, ¿no? Vamos a poner un caso que una persona me llama, no sé, una empresa de transportes. Llama porque quiere comprar un pasaje ahora en diciembre, la demanda es alta de personas que quieren viajar por bus. Bueno, probablemente lo que quiera encontrarse esa persona es que si por A o B no hay un agente disponible porque justamente todos están ocupados, el mismo flujo de experiencia desde el teléfono permita iniciar una conversación por WhatsApp. ¿Para qué? Para no quedarse sin esa intención de comprar y pueda ir por WhatsApp. Entonces, termina inclusive conversando con otros canales que son parte también de la experiencia. O directamente, ¿qué pasa, por ejemplo, si entro a la llamada y por a veces me pierde la llamada, ¿no? ¿Qué tal si se configura un escenario donde la intención sea que, ok, esa llamada regrese o nuevamente se le llame, ¿cierto? O sea, que haya Exacto, sí. una acción de llamada perdida y eventualmente se le llame a esa persona. Entonces, eso es parte de entender la experiencia que se quiere ofrecer y entender desde el cliente, o sea, entender la persona que está llamando, la intención y todo lo demás, ¿no? Claro, aquí quizás es un poco más acciones de proactividad, ¿no? ¿Qué hacer cuando no suceden este tipo de cosas? No pensar como que, ok, ya hay una llamada perdida y ya pasó, ¿no? Siempre ver la forma en cómo capturar, porque cada cliente siempre va a representar una venta o también una experiencia, una fidelización. Exacto, Entonces, también hay, bueno, ese enrutamiento justamente es importante también saber entregárselo a la gente, ¿no? Usar las herramientas necesarias para que cuando eh, hay una llamada entrante, el usuario ya puede saber el motivo, el agente de atención o de ventas, puede ya saber el motivo, la urgencia, qué tipo de cliente está, el historial del cliente, si es que es un cliente ya cotidiano. Y todo esto va, obviamente, tener un impacto también en la experiencia, que es el core, creo que de este webinar, ¿no? Y también justamente el impacto del negocio, cuál es el impacto de este tipo de usuario, ¿no? Si es un usuario exacto. antiguo, obviamente es mayor, si es nuevo, quizásmente Sí, sea un poco menor. y aquí una recomendación que yo daría es, hay que predecir un poco la experiencia que se quiere ofrecer y acortar el proceso. Yo en más de una ocasión, y probablemente las personas que estén viendo este webinar, se han encontrado con flujos de IBR o de chatbots que hacen muchas consultas. ¿Cierto? O sea, o un poco más te Sí, preguntan, ¿qué almorzaste hoy para continuar con la experiencia o que te pasen con un agente? O resolver tu problema.
Y no es el caso, ¿no? A Exacto. veces es tan sencillo como pedir, por ejemplo, el dato DNI o preguntar, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres comprar? ¿Quieres hacer una devolución? ¿No? Depende del flujo de experiencia, depende de la marca también. Y es más sencillo entender o priorizar lo prioritario, ¿no? Estoy redundando un poco, en el sentido de que piden la información necesaria para poder continuar con el flujo de experiencia, ¿no? O sea, a veces en este afán de entender, ¿cierto? Entender todo, se amplía el proceso y pregunto muchas cosas que hacen que desgaste a la persona en el teléfono. Es importante entender algo, ¿no? Si bien hemos hablado durante este webinar en algunos datos anteriores de que el canal telefónico sigue siendo el más utilizado en procesos de venta, atención al cliente y demás, y probablemente es donde se cierran acuerdos comerciales, claro, pero también hay que Ujú. entender algo, o sea, las personas ya no quieren hablar por teléfono. Entonces, no es que se deje usar el canal telefónico, sino que las personas no quieren hacerlo. Es prácticamente una necesidad. Ujú. Entonces, al serlo, entendamos de que, ok, me estás hablando por teléfono, quieres hablar por teléfono conmigo, estás haciéndolo, pero tengo que hacer la experiencia lo más corta y óptima posible. Entonces, es importante también tener ese punto de entendimiento de qué experiencia se quiere ofrecer y qué experiencia quiere recibir la persona del otro lado, ¿no? Claro, es muy aparte, igual hoy en día, si bien es cierto, el canal telefónico no es tan importante, sino se ha vuelto complementario al resto de canales digitales, ¿no? Exacto. Trabajan en un mismo ecosistema. Entonces, también vamos a analizar ahora algunas dificultades frecuentes en la gestión de llamadas entrantes, que suelen, bueno, la mayoría puede sentirse identificado quizás con esta parte. Por ejemplo, el primer punto es llamadas sin datos suficientes, ¿no? Ahí Ujú. puede haber un número equivocado, no hay una información preliminar o no se reconoce simplemente al cliente, si es un cliente antiguo en este caso. Ahí me puedes ir cortando, Luis, si tienes alguna acotación, yo voy a continuar. Sí, sí, También sí. están los horarios de atención que no coinciden con el usuario, ¿no? Los usuarios pueden llamar fuera del horario pico, por ejemplo, Claro, del área de contact center, y es cuando, importante también mantenerlos informados, o creo, cuando ahí ya no de hayan esta obligación. agentes, ¿no? O sea, imagínate que alguien, no Claro. sé, pues te pongo un caso, no todos atienden en un rango de 24 horas. Por lo general nos encontramos con clientes, marcas que trabajan con nosotros, que trabajan en un rango de horario por lo general de 8 a 6 de la tarde. ¿Qué pasa si alguien te llama a 6 y uno, no? O sea, plantea un escenario donde el flujo de experiencia que le vas a dar un fuera de horario, o sea, donde ya no tienes agentes, inclusive sea óptimo en el sentido de que vas a brindar información. Ok, te estoy llamando fuera de horario, pero te puedo dar información. Te puedo decir, por ejemplo, no sé, por qué otra metodología puedes terminar de comprar un producto, o cómo puedes acceder a información, o cómo, por ejemplo, en el caso de la tarjeta, cómo puedes ir a bloquear tu tarjeta desde un apartado web. Entonces, entendamos que, ok, ya no tengo agente disponible para continuar la operación, ¿qué otro flujo de experiencia quiero dar? Inclusive hoy en día, ya ampliando un poquito más todo esto, ya hay agentes con IA, ¿no? Entonces, a veces Exacto. también está esta intención, ok, en esos casos colocaré un agente con IA que termine de resolver el problema. Entonces, creo que la tecnología a día de hoy nos está ayudando un montón. Eso es algo que también no quiero dejar de lado. La aplicación de la tecnología tiene que ir de la mano de varios factores. Probablemente durante el webinar lo planteemos, pero es importante entender de que este tipo de aspectos, como que el horario, tan sencillo como entender el horario, pueden hacer que mis decisiones de cara a la experiencia que quiero ofrecer cambien totalmente. Exacto. Sí, es bueno también plantearse, o sea, muchas veces nos entusiasmamos con la tecnología, pero a veces no sabemos cómo se puede pilotear esto, ¿no? Y es pensar siempre en todos los escenarios, porque la tecnología va a estar ahí. La cosa es tener una cierta pensamiento estratégico de cómo aplicar en cada parte de estos contactos con los clientes, ¿no? Cuando hay horarios de atención, cuando hay horarios fuera. También puede haber consultas por el canal equivocado, ¿no? Un cliente puede preferir por WhatsApp, pero la empresa puede insistir en llamadas, ¿no? Es importante ahí, hay tecnologías que te permiten justamente que cuando marcas una opción te derive la atención por WhatsApp. Y también parte aquí una parte comunicacional, yo creo, ¿no? Si es que darle las opciones al usuario, si quiere llamada, poner el número claro en la web o en cualquier canal que esté presente de la empresa. Y también justamente los botones de WhatsApp que son muy reconocibles. Claro, inclusive en el mismo IBR, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una facultad, algunos clientes nuestros lo que hacen, el mismo IBR, colocan una opción que es, oye, ¿prefieres hablar por WhatsApp? ¿No? O sea, Exacto. y ya está. O sea, aquel que prefiera marca esa opción y continúa por ese canal. Claro, ajá, no se debe forzar porque eso es simplemente ahí se genera una fricción. Ahora también hay otro punto, es el alto volumen con capacidad limitada, ¿no? Esto genera colas, abandono
obviamente va a caer en la productividad, se va a ver reflejado esto y también los agentes se van a frustrar porque tanto volumen de llamada, pues no van a saber cómo gestionarla. Entonces es importante también tenerla en cuenta eso. Claro, y hay que saber gestionarla, ¿no? De hecho, hay un término que era mucho más común antes, ahora con el entendimiento de las tecnologías, probablemente ya no sea tan común en la práctica, que es el Ujú. tema de intermitencia, ¿no? ¿Qué era la intermitencia? Hace Exacto. muchos años yo recuerdo que en contratos de este tipo de herramientas, como la que actualmente nosotros comercializamos, se hablaba de la intermitencia, o sea, la capacidad de que una marca, por ejemplo, pueda sumar más agentes en periodos determinados de tiempo porque la demanda de esas estaciones lo dependía. A día de hoy, inclusive, si es que bien se hace todavía, ya con el tipo de tecnología, o sea, entendiendo la experiencia, ni siquiera es necesario. ¿No? Ujú. Simplemente entendiendo de qué forma coloco mi equipo en la forma correcta y haciendo que justamente las llamadas correctas lleguen al equipo. Entonces ya directamente la necesidad de contratar a un grupo de personas por un periodo determinado, inclusive se puede disminuir. Hay muchos organismos de instituciones nacionales que caen en eso. Al justamente no contar con la tecnología adecuada, terminan contratando durante periodos determinados de tiempo a un gran número de personas, simplemente con esta lógica, que hayan personas para que atiendan las llamadas, pero no parten justamente del entendimiento de la experiencia, desde la concepción de la llamada, desde dónde coloco, desde qué puedo resolver sin agentes humanos. Entonces, creo que esa es una mentalidad, un mindset que directamente los equipos que empiezan a contratar este tipo de herramientas tienen que tener. ¿Es necesario realmente contratar personas o directamente lo que tengo es cambiar mi flujo de experiencia, acortar los procesos, mejorarlo, hacer las consultas iniciales? ¿Para qué? Justamente para evitar este tipo de cosas, ¿no? Evitar colas, abandono, carencia de productividad o la misma frustración. Exacto, es bueno también justamente tener esas estrategias de productividad apoyados de la plataforma. Es importante también tener esa cierta capacidad. Ahora, otro punto también, quizás esto ya es un poco más relacionado a ventas, o igual la atención al cliente, Ujú. pero es un punto de que el primer contacto tardío, es decir, cuando surge este primer encuentro entre usuario y empresa, si se tarda mucho va a significar una pérdida de oportunidad. Y Sí, acá hay unos insights cortos, y es que contactar antes de 5 minutos aumenta la probabilidad de una conversión de hasta 8 veces más, ¿no? Pasado ese punto, la tasa cae drásticamente y es por eso que ahí cada punto cuenta. Tú, Luis, desde tu experiencia como Sales Manager, creo que nos puedes sí, corroborar esto. es mega importante, ¿no? O sea, entiendo que estamos hablando de una lógica donde, no sé, pues una persona pidió información a partir de un formulario y directamente tú no lo Mm. llamas en el momento correcto. O sea, entendamos ese punto, es mega importante llamarlo en el momento correcto. ¿Por qué? A día de hoy vivimos en una situación donde hay mucha información. O sea, creo que el hecho de que, por ejemplo, yo esté hablando contigo, pasados 5 minutos, muy probablemente yo haya hecho o obtenido información de muchas fuentes, redes sociales, trabajo, personal, personas que me escribieron, por ejemplo, por WhatsApp. Durante ese momento, lo que hablé contigo probablemente ya me olvidé. Es así lo que Sí, trato de plantear. O sea, tenemos tantas fuentes de información a día de hoy de que probablemente esa persona que en ese momento te dijo, a partir de llenar su formulario, o sea, crearse como un lead, que necesitaba información de tu producto o servicio, si tú no lo contactas justamente dentro de ese periodo de tiempo, ya lo perdiste. ¿Qué pasa, por ejemplo, si lo contactas? Me ha pasado ver marcas que hacen eso, 24, 48 o 72 horas después. Ya no se va a acordar de ti, ya no va a acordarse qué vio, qué necesitó, qué quiso, o muy probablemente, que también es una opción, ya contrató el servicio o el producto que estaba buscando similar a lo que tú ofrecías. Entonces es importante el contacto en exacto. el momento correcto. Si yo no lo contacto en el momento correcto, ya no es que solamente pierdo su atención y logro justamente convertir, sino que directamente mi esfuerzo a nivel de anuncios, que por lo general es lo que esto involucra, ya se perdió. O sea, termino teniendo inclusive gastos que no terminan convirtiendo, pero simplemente por el hecho de entender de que no contacté en el momento correcto. Entonces es importante esa parte. Sí, igual, y como canales, por ejemplo, como WhatsApp, las empresas quizás no pensarán que ese chat que puede generarse por WhatsApp, me estoy saliendo un poco, se va a traspapelar con grupos de WhatsApp, familias, amigos, ¿no? Es importante por eso justamente darle siempre un seguimiento constante. Exactamente. Muy bien, entonces vamos a un siguiente punto y es cómo asegurar una buena
gestión justamente de este primer contacto, ya casi llegando al final de este webinar. Y el primero es automatizar mensajes vía WhatsApp al recibir una llamada perdida, ¿no? Se puede crear un mensaje automático de confirmación con una plantilla, con un botón para retomar la llamada o quizás un link de agenda. Y también solicitar una información básica, ¿no? No justamente debemos conformarnos con enviar, ok, perdiste la llamada, por favor llámanos, sino también dejar ahí qué cosas especialmente buscaba para que la gente ya tenga un contexto y la información ahí fluya. Sí, es básico, ¿no? Entender cómo quiero ofrecer la experiencia, justamente lo que hemos venido integrando. Y el hecho de usar esas son alternativas que directamente nosotros proponemos como parte del webinar, hacen que se logre este tipo de cosas, ¿no? Ujú. Exacto. Y bien, el segundo punto es la integración de la llamada con un flujo híbrido. Es lo que hemos venido hablando en el transcurso de este webinar. Y es porque no todos tienen esa paciencia, por lo general paciencia o el tiempo. Casi ya todo se acelera más rápido y las personas están trabajando. No todos pueden esperar en línea. Y WhatsApp, como veníamos diciendo, funciona como una extensión natural, ¿no? Las personas no tienen ningún problema de pasar de una atención a llamada a WhatsApp o viceversa, de WhatsApp a llamada, ¿no? Y esto Sí, justamente busca reducir la saturación. claro, inclusive logra justamente hacer, a ver, en muchos casos donde la persona prefiere la información de texto, gráfica, no sé, por ejemplo, no sé, en caso de una inmobiliaria que quiere enviar el brochure del proyecto. Claramente por Ujú. teléfono no vas a poder ofrecerle esa información, pero sí por WhatsApp. Entonces, en media llamada, inclusive puedes iniciar una conversación por WhatsApp, pasarles información, continuar con la llamada y luego en media llamada explicarle el brochure uno a uno. Entonces, entendamos justamente el hecho de tener, bueno, acá lo planteamos como un flujo híbrido, pero entendamos el valor de poder ofrecer experiencias omnicanales, ¿cierto? O sea, que Exacto. puedan Ujú. mantenerse desde ambos canales y continuar con ello. Claro, justamente WhatsApp es un canal rápido, antes no se podía hacer eso. Antes era llamadas, cuelgas, correo, otra vez llamada, era más tedioso toda esa Exacto. parte. Y bien, y acá vamos a tener un punto importante, y es algo ya mucho más novedoso, y ya llegando al final de este webinar, este es el último punto, y es cómo aprovechar justamente el WhatsApp API Voice en la gestión de llamadas. Y eso es algo que lo tenemos implementado en VIX y justamente sirve para configurar en esta parte, en la API Voice, justamente sirve, por ejemplo, para configurar un IVR de bienvenida en WhatsApp. Y esto puede Claro, guiar consultas, reducir los tiempos de espera y detectar una intención antes que llegue un agente. Y enviar al cliente según la opción que necesite, ¿no? Esto es algo que no se hacía antes, es algo que exacto. está, eso Y, puede y, potenciarse y, para Y 2026. para dar un poco más de contexto alrededor de este tema, hablamos del WhatsApp Business API, ¿no? Es esta versión de WhatsApp que muy probablemente las personas que ya estén viendo durante el webinar se cuenten con esta versión o la hayan escuchado. Esta versión antes no tenía esta posibilidad de poder hablar por WhatsApp. De hecho, WhatsApp en mi celular Exacto, personal muy probablemente sí me encuentre con la posibilidad de hacerlo, ¿no? Abrir mi WhatsApp, llamar a un amigo y demás. Pero claro, estamos hablando de un WhatsApp Business API, que es el WhatsApp de una empresa. Meta habilitó esta opción del WhatsApp Voice este año. Nosotros ya la tenemos disponible, por ejemplo, en nuestra herramienta, y no solamente la aprovechamos en el sentido de poder recibir llamadas, ¿no? Sino que también la hemos podido integrar con funcionalidades que ya existían en nuestra herramienta, por ejemplo, el caso de un IVR. Entonces, ya puedes mantener el mismo flujo de experiencia que tenías antes con tu teléfono fijo o el teléfono de tu centro de atención, ¿no? De tu call center, también en WhatsApp. Entonces es algo que de hecho las exacto. marcas están ignorando, ¿no? Probablemente hay muchas marcas que tienen ya el WhatsApp Business API, pero no saben de que ese WhatsApp Business API también puede tener esa facultad. Entonces es importante Exacto. entender el flujo de experiencia que voy a ofrecer. Sí, igual en la descripción de este webinar les vamos a colocar un enlace de cómo funciona justamente el WhatsApp Business, el WhatsApp Voice y qué es lo que puedes hacer, qué cosas se puede configurar desde VIX, cómo se puede ver, cómo pueden interactuar los clientes y muchas cosas más. Así que va a estar interesante ese recurso. Y otra cosa en la que nos permite justamente esta herramienta es habilitar plantillas con botón de llamada, ¿no? Ujú. Podemos enviarle un botón para que justamente directamente llame al cliente y ya pueda haber una interacción mucho más cercana, incluso que un mensaje de texto. Sí, y esto es mega útil, ¿no? En el sentido de, a ver, yo lo que voy a plantear en este punto es directamente, hay algunas marcas que directamente no quieren tener, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, su número de forma constante. No sé, te voy a poner un caso bien jalado de los pelos, ¿no? Imagínate
una marca, no sé, pues como una concesionaria que directamente lo que ofrece es una conversación directamente por WhatsApp, pero en el caso de situaciones, por ejemplo, de cobranza, sí te puede dar la posibilidad de que hables con alguien por teléfono. Entonces directamente lo que hace es enviar una plantilla y esa plantilla está únicamente pensada para que a partir de esa plantilla recién puedas llamar a la marca por WhatsApp. Entonces, también es importante entender de que la funcionalidad o la aplicación de, de esta feature en particular que ofrece el WhatsApp Business API con la posibilidad del voice, es importante plantearla también desde la experiencia para aquellas marcas que no quieren tener de forma permanente su número de teléfono habilitado. Exacto. Y bueno, Luis, esa es la parte final de este webinar. La verdad que ha sido bastante interesante conversar contigo. No sé si tienes alguna otra acotación que decir. La verdad que a mí me ha gustado toda la información que hemos podido recopilar y brindarles a los usuarios. No, quizá un poco resumir todo lo que hemos visto. O sea, hemos visto de hecho un webinar donde hemos ampliado primero el qué problemas existen, el quizá quitar algunos sesgos de entender cómo funciona la telefonía. A veces las personas están ignorando mucho este canal. Pero también hemos planteado algunas formas de aprovechar el canal en distintas medidas, ¿no? Tanto interacciones de entrada, al final le hablamos de algunas interacciones de salida. Es importante que puedan entender ese webinar de esa manera. Y nada, encantado también de poder ofrecer esta información. Entiendo de que este webinar va a estar colgado en distintas plataformas. Y bueno, nada, ha sido un gusto estar con ustedes. Igualmente, Luis, un gusto y muchas gracias a ustedes por conectarse. Así que nos estaremos viendo en un siguiente webinar.